Iglesia Misionera. En la memoria de don Arturo Lona Reyes, séptimo obispo de Tehuantepec, un obispo misionero en un mundo cambiante. El mundo estaba cambiando y la iglesia también. Sabemos que en todo cambio se vive en crisis, pero quien busca soluciones puede encontrar la luz para las nuevas etapas que vendrán. Y la iglesia en el mundo lo hizo después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 1944. Las naciones en conflicto, una vez que se firmaron los acuerdos de paz firmados el 8 de septiembre de 1948 por parte de 49 naciones en San Francisco, California, y se diseñó el nuevo orden mundial, naciendo así la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el 24 de octubre de 1945, y la OTAN como instrumento de seguridad para la paz. En abril de 1949 en Washington, D.C., empezó una nueva etapa para la humanidad con la bandera de los derechos humanos. La inspiración de personas como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, Juan Pablo II, en América Latina, Elder Cámara, Casaldáliga, Romero de América y muchos luchadores sociales que se dieron a la tarea de transformar este mundo desde la justicia y la paz. El mundo pudo tener un respiro y empezó así una etapa nueva en la humanidad, con hombres y mujeres llenos de resiliencia y de fe y de esperanza. Aunque por cuestiones de geopolítica internacional, terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida entre los aliados y comienza así la Guerra Fría entre Rusia comunista y Occidente capitalista. En febrero de 1945 se divide entre 4 naciones: la URSS, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Lo favorable de esta situación es que los derechos humanos en la resolución 213A en diciembre de 1948 hace que el mundo entre en una nueva etapa. Nace como fruto de los acuerdos de las naciones después de esta Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas. Y así inicia el respeto a las personas y a las naciones. La Iglesia Universal había comenzado ya desde 1981 para dar respuesta a los tiempos actuales, y en cada diócesis del mundo y en América Latina, con el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, y con las conferencias de Río de Janeiro, en Brasil, 1955, convocada por el Papa Pío XII, y en las siguientes conferencias de Medellín, Colombia, 1968, convocada por el Papa Paulo VI, en Puebla, México, por el Papa Juan Pablo II, Santo Domingo, en República Dominicana, por Juan Pablo II, Sao Paulo, Brasil, por el Papa Benedicto XVI, para dar las directrices a la pastoral con el método ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar la fe. Y de esta manera, la Iglesia comprometida en el mundo es una luz de esperanza para la humanidad como sacramento de salvación. En este contexto, la Iglesia, que siempre fue misionera desde sus orígenes, la realidad le estaba hablando con los signos de los tiempos y le pedía respuestas nuevas a nuevos problemas. Todos los preparativos anteriores de las diócesis del mundo dieron lugar a que fuese convocado después el Concilio Vaticano II el 25 de enero de 1959 por el Papa Juan XXIII, donde participarían obispos de todo el mundo. Este concilio ecuménico de la Iglesia inició el 11 de octubre de 1962. Asistieron más de 2,000 padres conciliares de todo el mundo y miembros de otras confesiones religiosas cristianas. El objetivo era promover el desarrollo de la fe, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades, métodos de su tiempo y lograr la mejor interrelación con las otras iglesias del mundo. Se pretendía que fuese una puesta al día o ayornamiento de la iglesia, renovando los elementos que más necesidad tuvieran de ello y revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Así es que ya desde 1891, en la erección de la diócesis de Tehuantepec, desprendiéndose de la diócesis de Oaxaca, acá en nuestra región,
El Papa León XIII y el obispo Eulogio Gilov y Zabalza, primer arzobispo de Oaxaca, inician una nueva etapa en la iglesia de Oaxaca y especialmente en lo que entonces sería la diócesis de Tehuantepec, que abarcaría de mar a mar hasta Veracruz. El primer obispo de la diócesis de Tehuantepec fue José Mora y del Río, nombrado el 17 de enero de 1893, consagrado el 19 de marzo del mismo año y ejerciendo su cargo por 8 años, y el 23 de noviembre de 1901 fue trasladado a la diócesis de Tulancingo. En este contexto nace la carta encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas o de los cambios políticos. Invitaba a los obispos y laicos de todo el mundo a atender las necesidades de la crisis europea en ese enfrentamiento del capitalismo y socialismo y del mundo obrero. La defensa de la propiedad privada, justicia social, sindicalismo, subsidiariedad y los efectos de toda esta problemática. Así, el arzobispo de Oaxaca, el primer obispo de Tehuantepec y todos los obispos de México comenzaron con los sacerdotes de las parroquias y laicos comprometidos a crear un movimiento eclesial con sentido social, y nace lo que los sociólogos llaman el catolicismo social, con el compromiso social y político, realizando actividades en las parroquias de todas las diócesis de México y también encuentros nacionales como fueron los congresos sociales católicos. En Oaxaca se realizó uno en 1914 con temas sobre los derechos de los obreros, la educación y otros temas más. En 1920, el entonces episcopado mexicano forma el Secretariado Social Mexicano, que inspiraba a otros a trabajar. Su raíz era el pensamiento social cristiano que venía desde la Rerum Novarum y todo el pensamiento de los profetas y de los padres de la iglesia que invitaban al cristiano a comprometerse con el necesitado. Así se realizaron cajas de ahorro popular, sindicatos católicos, se impartió formación social, hubo cooperativismo, civismo y sindicalismo. Este secretariado asesoró a las damas católicas y a la ACJM, Asociación Católica de la Juventud Mexicana, a la Confederación Nacional Católica, y trabajaron con otras organizaciones en favor de la comunidad. La vocación de la diócesis de Tehuantepec, por su origen indígena, campesino y obrero, y el contexto mundial y la guía del magisterio de la Iglesia, de los papas, en especial por el Papa León XIII, con la Rerum Novarum, dieron su identidad especial desde su nacimiento a la actividad pastoral de la diócesis, y el primer obispo de Tehuantepec y los que le siguieron hasta la fecha hicieron este compromiso. Los obispos y los laicos, en este impulso que la Iglesia dio de acuerdo al contexto del cambio social en el mundo, le vino bien a la región del sureste mexicano, tan olvidado desde la colonia. Los obispos y los laicos se comprometieron entonces a ser misioneros. El obispo Eulogio Gilov y Zabalza, junto con doña Cata Romero y un grupo de señoras y hombres y mujeres de buena voluntad en Tehuantepec, hicieron lo posible para que el primer obispo José Mora y del Río pusieran las bases de la iglesia diocesana de Tehuantepec, que nacía con una identidad propia. No fue fácil, pero lo lograron. Nace así la identidad de la iglesia misionera con sentido social en Tehuantepec. Se organizaron las parroquias hasta Veracruz, aún con pocos sacerdotes. Se trabajó en la atención a la educación en las escuelas católicas para dar formación académica y de fe a la siguiente generación. Se crearon con doña Cata Romero talleres con artes y oficios y mucha labor social en la defensa del salario y de los derechos de los trabajadores y de la persona. Les tocaron tiempos difíciles al inicio del 900 y la Revolución Mexicana, y fueron obispos muy resilientes en la defensa de la iglesia, de la fe y de la persona. Ya desde el inicio de la evangelización en Oaxaca, los misioneros franciscanos en su inicio y después los dominicos, y con Bartolomé de las Casas, que muchas veces estuvo en el convento de Santo Domingo Tehuantepec y que él mismo le dio el nombre a la iglesia de Santo Domingo,
La labor de los misioneros fue de evangelizar, bautizar, defender la dignidad de los pueblos indígenas y organizar en los diferentes oficios para que los indígenas progresaran según lo que ellos llamaban las leyes nuevas en el inicio de la evangelización, cuando en 1523 Bartolomé entrara a la orden dominica. El mundo estaba cambiando y la iglesia era una luz de esperanza. Así pues, el rostro e identidad de la iglesia diocesana de Tehuantepec, desde su origen de la evangelización y en el inicio como diócesis en 1891, ha sido creativa, resiliente, que ha dado respuesta a las necesidades de la coyuntura histórica, y así es que los siguientes obispos aportaron cada uno lo que según le inspiraba el Espíritu Santo y la Iglesia Universal en comunión le pedía. A partir de la fundación de la diócesis de Tehuantepec empezamos a tener pastores cercanos a la comunidad, porque desde Oaxaca en otros tiempos no se les podía atender. Nuestros dos primeros obispos, Monseñor José Mora del Río, 1893 a 1902, que posteriormente fue arzobispo primado de México y fundador del Secretariado Social Mexicano, y Monseñor Carlos de Jesús Mejía Lagunes, 1903 al 1907, fueron los padres fundadores de nuestra diócesis. Ellos colaboraron en la construcción de una nueva identidad para la región. Y con ellos colaboraron congregaciones religiosas masculinas y femeninas, las hermanas teresianas, misioneras josefinas, hermanos maristas de Francia, algunos de los cuales dieron su vida por estas tierras y sus restos descansan todavía entre nosotros. Ellos pusieron las semillas de nuestra vida eclesial diocesana de Tehuantepec. Durante el periodo del tercer obispo, Monseñor Ignacio Plasencia Moreira, 1909 a 1922, sucedieron hechos importantes que hicieron modificar los planes de la diócesis. La Revolución Mexicana, 1910 al 1917, provocó muchos desajustes en la sociedad y en la iglesia, que afectaron necesariamente al istmo de Tehuantepec. Monseñor Plasencia, a su regreso del exilio de varios años, pidió a Roma que la sede de la diócesis de Tehuantepec se trasladara a San Andrés Tuxtla, Veracruz, lo que le fue concedido y se llevó a cabo en 1920. Con este cambio, la región ismeña de Tehuantepec quedó prácticamente relegada de los servicios pastorales durante más de 30 años. Sin embargo, en esta misma época, la ausencia del pastor fue sustituida por el pequeño grupo de sacerdotes nativos de Tehuantepec. Las primeras vocaciones al sacerdocio fueron los padres Medardo Lobo Villalobos, Paulino Martínez e Ignacio Espinosa, el famoso llamado Padre Nachito. Los laicos, a través de la estructura comunitaria y tradicional de los pueblos indígenas, asumieron en este contexto un papel fundamental para mantener la fe del pueblo aún en condiciones de carencia o ausencia de ministros consagrados. Monseñor Genaro Méndez del Río, del 1923 al 1933, cuarto obispo, y Monseñor Jesús Villarreal Fierro, de 1934 a 1959, el quinto obispo, gobernaron la diócesis desde la nueva sede de San Andrés Tuxtla, intercalando temporadas de su presencia en Tehuantepec, que se tenía como sede episcopal alterna. En 1950, proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica, llegaron al istmo de Tehuantepec por convenio firmado con Monseñor Villarreal, los padres oblatos de María Inmaculada, para ayudar a reconstruir la vida eclesial de los principales centros religiosos de nuestra región. La misión de los padres oblatos, ejemplo de Juan Bautista, fue preparar durante una década el arduo trabajo misionero que realizaron, el camino para el retorno de la sede episcopal a la ciudad de Tehuantepec. El retorno de la sede diocesana se realizó en 1960, cuando llegó el sexto obispo, Monseñor Jesús Clemente Alba Palacios, con quien comenzó propiamente la etapa actual de nuestra iglesia misionera. Al desmembrarse la parte de Veracruz del istmo para formar allá la diócesis de San Andrés Tuxtla en 1959. Después de 10 años de entrega episcopal
En 1970, Monseñor Alba renunció a la condición episcopal de la diócesis. En su tiempo, Monseñor Alba promovió los derechos fundamentales de la persona, la especialización de los sacerdotes y la promoción de la vida moral y de la familia. Construyó el seminario que después se transformó en tiempos de don Arturo en el centro de pastoral. Trajo varias hermanas para los colegios para la misión, introdujo en la diócesis la acción católica y los cursillos de cristiandad. El Papa Paulo VI dispuso que Monseñor Arturo Lona Reyes asumiera en 1971 la responsabilidad pastoral de nuestra iglesia misionera. Desde entonces desempeñó hasta el año 2000 esta tarea siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II y la opción pastoral de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Magisterio Solemne. Padre Obispo Arturo Lona Reyes. La región del sureste mexicano se caracteriza por su riqueza geográfica y la diversidad de sus pueblos y culturas. La separación geográfica los mantuvo separados de la modernidad del centro de México y eso fue a su vez de provecho en algunas cosas culturales y sociales, pero en el progreso tecnológico y económico se quedó atrás del desarrollo de otras regiones de México. Después que terminó la Guerra Cristera, en 1933 el presidente de la República, el entonces general Lázaro Cárdenas, 1934 a 1941, llega a un acuerdo social y en su visita al Istmo de Tehuantepec se abren las iglesias que estuvieron cerradas por la Guerra Cristera en el periodo en el que el cuarto obispo de Tehuantepec, Genaro Méndez del Río, marzo de 1923 al 33, le tocó esta realidad. El quinto obispo de Tehuantepec, 1933 al 59, a la llegada de los padres oblatos en 1950 y en el 59, por ejemplo, llegaron a Tequisistlán atendiendo la parroquia de Guamelula, Santa María Ecatepec, Santa Lucía, Necaltepec, Tequisistlán, Quichapac, Quiegolani, con más de 40 pueblos pertenecientes a esta parroquia. Atendieron Salina Cruz y Tehuantepec, San Mateo del Mar y otros lugares como el Sagrario en Tehuantepec. Siendo brazo fuerte de la evangelización de este periodo, los oblatos habían llegado a la diócesis en Tehuantepec desde 1950, cuando la sede episcopal estaba en San Andrés Tuxtla. Ellos, grandes misioneros, le dieron fortaleza a la fe de este pueblo. Cuando la sede regresó a Tehuantepec, se conformó la diócesis de San Andrés Tuxtla, la prelatura Mije, y la diócesis se redujo, pero siguió siendo grande y con pocos sacerdotes. A la llegada de don Arturo Lona Reyes en 1971 cambiaron las cosas. Él viajó por todo el mundo, por todo México, y trajo más misioneros, laicos comprometidos en la evangelización y religiosas que le ayudaron en esta gran misión. Los oblatos fueron su brazo fuerte, los sacerdotes jesuitas, los dominicos. La falta de sacerdotes seguía siendo un hecho, porque las comunidades estaban muy alejadas, las ciudades estaban creciendo. En Salina Cruz se estaba construyendo la refinería que traía mucha migración a la región del Istmo. La falta de sacerdotes locales se cubrió con sacerdotes llegados de otras diócesis, así como de congregaciones religiosas y laicos comprometidos. Don Arturo Lona Reyes fue un buen misionero en la diócesis, en México y en el mundo, y contagió a muchas personas creando sinergia para la misma misión. El apoyo económico de agencias de la Iglesia de Alemania, Holanda, Estados Unidos, de México y de otras instituciones de ayuda hicieron que la labor social fuera más efectiva para don Arturo Lona Reyes y los misioneros y misioneras que agrupaba con ese espíritu de iglesia. El sacerdote Franz van der Hoop y su gran apoyo en proyectos de economía solidaria en tiempos de crisis del precio internacional del café hace que nazca Usiri, una organización que produce y vende café. El sacerdote Franz van der Hoop y su gran apoyo en proyectos de economía solidaria en tiempos de crisis
del precio internacional del café hace que nazca Usiri y así la iglesia apoya a los indígenas y campesinos productores del café. El trabajo organizado hace que en la diócesis se organicen con apoyo de instituciones internacionales, por ejemplo en Holanda, a nivel eclesial, gubernamental y ONGs, crezcan y se desarrollen trabajos organizados que benefician a la comunidad. Con la tesis del comercio justo, Frans van der Hoek, junto con otros asesores, ayudan a las comunidades indígenas y se benefician ellas y los consumidores de café orgánico y de otros productos que se producen en la región. Yo estaba trabajando en México DF, pero con problemas, bajo la dirección de Sergio Méndez de Cuernavaca, el obispo. Yo tenía problemas políticos allá y él me dijo, es mejor que vas a Tehuantepec. ¿Dónde queda Tehuantepec? Yo no tenía idea. No, hay un obispo que ya está esperándote. Yo fui por aquí y en 5 minutos nos pusimos de acuerdo. Él me pidió sobre todo para el trabajo diaconal. Me mandó a la Sierra Chontal y después a la Sierra Zapoteca Mije para ver qué problemas hay y cómo se puede solucionar un poquito las cosas. Y formamos cooperativas, organizaciones, Usiri, pero siempre en coordinación con Don Arturo. Y también me pidió mucho para las asambleas, ver cómo en conjunto podríamos enfrentar la problemática que había aquí en el Istmo. Esa es un poco la experiencia, sí, y mantuvimos mucho contacto. Seminario de la Diócesis de Tehuantepec. Don Jesús Clemente Alba y Palacios había construido un seminario para promover las vocaciones, pero al llegar don Arturo Lona Reyes no existía infraestructura diocesana para muchas actividades de la diócesis y convirtió el entonces seminario en centro de pastoral. Y a los seminaristas, en común acuerdo con muchas diócesis de la región del sureste, se les envió al Ceresure, Seminario Regional del Sureste, fundado en 1969, donde en sus 21 años de existencia formaron a 750 alumnos provenientes de 18 diócesis y congregaciones religiosas con sede en Puebla. Recibían una formación que correspondía a las expectativas del Vaticano II, a la guía de la Iglesia Latinoamericana reunida en el CELAM con sus conferencias episcopales latinoamericanas y sus conclusiones. Una vez que se clausuró el seminario de Puebla en 1990, cada obispo recibió de nuevo a sus seminaristas y en Tehuantepec, al no haber una infraestructura de un seminario, se optó porque los seminaristas vivieran en las parroquias con los párrocos en lo que se llamó convictorios, con la asesoría de un equipo formador que con reuniones periódicas seguían la formación de los futuros sacerdotes de la diócesis. Plan Diocesano de Pastoral 1993 y el centenario de la diócesis de Tehuantepec 1891-1991. Se vivieron momentos de gran alegría desde 1971 a la celebración de este centenario. La misión diocesana y la creación de nuevas parroquias y la ordenación de sacerdotes, formando equipos de misioneros y misioneras, hicieron que la diócesis entrara en una nueva etapa de luz que alegró con las comunidades eclesiales de base, con pueblos y comunidades vivas, la fe de este pueblo, con una característica propia. Hubo momentos de prueba, persecución y dolor, pero con fe, con resiliencia, se salió siempre avante. Aniversario episcopal de Monseñor Arturo Lona Reyes. La Iglesia diocesana siempre se alegró con la presencia del llamado Padre Obispo, Monseñor Arturo Lona Reyes, y cada año se le celebraba su aniversario el 15 de agosto.
Así celebró sus 15 años de obispo, sus 25 años. Y de esa manera fue animando a la comunidad, y la comunidad siempre se reunía alrededor de lo que Jesús dice: yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Y el Papa Francisco nos recuerda que el buen pastor tiene que tener olor a ovejas y estar cerca del rebaño, no con espíritu principesco, sino con el espíritu del servicio. Y don Arturo Lona Reyes, cercano a la gente, a los pobres, a los indígenas, y sin hacer distinción de nada ni de nadie, estaba cerca de todos, tratando de vivir el espíritu evangélico de las bienaventuranzas. Sínodo diocesano. Terminado un periodo de servicio misionero como obispo titular, don Arturo Lona Reyes, antes de llegar al año 2000, nos entregó y le entregó a la Iglesia diocesana y del mundo el Sínodo diocesano, donde se marcan las pautas de lo que es la identidad de la Iglesia diocesana. Después viene la labor como obispo emérito y sigue animando y promoviendo a los sacerdotes y a las comunidades que tanto quiso y siguió sirviendo hasta la muerte. La Conferencia de los Obispos de Latinoamérica nos dio en el encuentro de Aparecida en Brasil, frente a las nuevas realidades y los nuevos retos, el paradigma misionero en los tiempos actuales. Monseñor Felipe Padilla Cardona y el arzobispo José Luis Chávez Botello de Oaxaca nos dieron en diferentes talleres y asambleas diocesanas el impulso de una iglesia misionera en los tiempos actuales. Es así como la iglesia continuadora del mensaje de Cristo, con los diferentes pastores que han servido esta diócesis, nos han dado luz y esperanza para aumentar nuestra fe. El terremoto de 2017 y el obispo Óscar Campos Contreras y la labor de don Arturo Lona Reyes como emérito. No ha sido fácil para la diócesis de Tehuantepec por la pobreza, la situación de la realidad indígena, por las sequías, el hambre y después el terremoto y ahora el COVID. A don Óscar le tocó, junto con don Arturo Lona Reyes, ver derrumbarse el 80% de las iglesias construidas por los misioneros dominicos y por este periodo de misión. La tristeza y el dolor en el corazón de los sacerdotes, misioneras y misioneros y de nuestros obispos fue tan grande que aún se sufre y no se ha cerrado la herida porque todavía hay escombros en las calles. Y ahora, con la llegada de Monseñor Crispín Ojeda Márquez en tiempos del terremoto todavía y de la pandemia del COVID-19, la iglesia está siendo probada. Pero la iglesia también está firme con la gracia de Dios. Somos una iglesia resiliente, llena de fe, de esperanza y de amor. La enfermedad de don Arturo Lona Reyes en este 2000, donde en 5 meses se fue deteriorando su salud, y su muerte por COVID hizo que la diócesis se estremeciera. Pero al mismo tiempo, como dijo Monseñor Crispín en una de sus homilías, nos deja un gran legado y un gran compromiso que tenemos como iglesia diocesana. No es fácil morir en tiempos de COVID, pero la iglesia diocesana, con oraciones, con rosarios, con misas, entre familiares y amigos, en la Catedral de Tehuantepec, en Aguascalientes, ha mostrado el amor y el cariño y agradecimiento que le tiene a Dios por habernos regalado a un padre y pastor, un hermano, amigo. Algunos fueron compadres porque él fue padrino, sacerdote, confirmó, llevó a las comunidades cristianas la alegría de la fe, la ayuda solidaria y la esperanza cristiana. Nuestro obispo todavía en marzo del 2020, en los ejercicios espirituales con los sacerdotes y el obispo, Monseñor Crispín, nos regaló sus últimas palabras y nos bendijo y rezó la oración de San Carlos de Foucault.
Padre, me pongo en tus manos. Una oración muy querida por don Arturo Lona Reyes. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Padre Obispo Arturo Lona Reyes nació en Aguascalientes el 1 de noviembre de 1995, hijo de Fructuoso Lona y Dolores Reyes, ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1952, nombrado obispo de la diócesis de Tehuantepec por el Papa Paulo VI el 4 de mayo de 1971 y consagrado el 14 de agosto de 1971 en la Catedral de la Asunción de María de Santo Domingo por el obispo emérito de la diócesis de Huejutla, Manuel Jerónimo Llerena y Camarena. Presidente de la Comisión Episcopal de Indígenas en 1972, fundador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac en Tehuantepec y promotor de las comunidades, fundador de nuevas parroquias en toda la diócesis, promotor de sacerdotes, diáconos, catequistas, formador de centros de ayuda indistintamente de donde lo llamaran. Al cumplir 75 años de edad, el 1 de noviembre del 2000 presentó su renuncia al Papa Juan Pablo II, después de 29 años de guiar a la diócesis de Tehuantepec. Como emérito, siguió ayudando a las comunidades en su contacto que tenía con muchas personas solidarias con nuestra diócesis. En 1908 fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, como reconocimiento a toda su labor y entrega en la defensa y la promoción de los derechos humanos de los pobres indígenas en Huejutla, Hidalgo, Tehuantepec y en América Latina. A su muerte, muchos enviaron condolencias a la diócesis y agradecieron a Dios por haberlo conocido. Hay muchos testimonios de personas que con el encuentro con don Arturo Lona Reyes y con su espíritu de cristiano y el espíritu evangélico hicieron que sus vidas cambiaran. Él formó las comunidades eclesiales de base, en la cual él nos ayudó a nosotros no solamente a reflexionar la Biblia, sino a saberla vivir, porque es una manera de que nosotros los católicos entendamos la palabra. Y él me ayudó, a mí en lo personal me ayudó bastante en mi vida matrimonial, me ayudó bastante en todas las cuestiones, no tanto económicas, sino que realmente me ayudó en lo espiritual. Cuando yo era niño, mi padre falleció y Monseñor Arturo Lona Reyes dio oportunidad a mi madre a que tuviera aquí en el atrio catedral una pequeña casetita con la cual pudimos sobrevivir durante ese tiempo. A los 8 años bajé de la sierra, conocí a don Arturo y prácticamente a los 13 años él me recibió para ir a estudiar en la secundaria Yermo y Parres. Él muy entusiasmado de aquí de Tehuantepec nos llevó a Iztaltepec junto con mi papá. Mi papá ahorita lleva 50 años de catequista sirviendo a su comunidad y estuvo muy atento y es quien nos llevó al Yermo y Parres para estudiar la secundaria. Y recuerdo que le decía a la madre, aquí te traigo a un futuro sacerdote. Yo ni siquiera sabía cómo era eso, pero sin embargo, pues hoy es realidad. Pues siempre me daba ánimo de seguir en todo, ¿no? En todo lo bien para uno mismo, en los estudios, en la obediencia y muy contento siempre con él y con nosotros mismos. Él era un señor que amaba a los niños, que los juntaba, que les festejaba el día de niño
En las misas de los domingos les regalaba boletos para que el día del niño se hiciera una kermés y todos los niños iban y agarraban su regalo, pues tenían muchos boletos, o sea, los motivaba a venir a la iglesia. Una ocasión me pidió acompañarlo a una misa a Santa María Mixtequilla, ¿verdad? Y un gran detalle de él fue que al regresar, estaba yo bajándome de su carro y me dice, ten un dinerito porque también yo fui estudiante y sé de las necesidades, ¿verdad? Siempre que estaba él platicando con alguien y me veía pasar, me llamaba para presentarme con las personas, pero lo presentaba de una manera muy alegre, ¿verdad? Le decía a la gente, miren, este es el padrecito que se tragó un micrófono, porque pues, hablo fuerte, ¿no? Hace 38 años llegué en la diócesis y lo que me marcó mucho fue su estilo de ser hermano con todos los pueblos de la diócesis, pero en especial cómo recibía a cada misionero. Esta experiencia lo había tenido de Dios cuando entendí que había un Dios, que tenía uno que vivir solo para Dios. Y su experiencia me lleva a un encuentro mayor con Dios a través de todos los hermanos que eran tomados en cuenta por la evangelización que realizó como obispo en esta diócesis. Realmente es algo que no puedo contenerme, las lágrimas, el deseo de llorar, pero esta sensibilidad se lo debo a él cuando nos exigía que nuestra presencia tiene que ser evangelizadora, que nuestra presencia es para hablar de Dios. La última vez que pude convivir con él fue en la Ciudad de México, en donde yo vi cómo a su edad, a los 94 años, aún él andaba pidiendo por los demás, que tenía una fuerza enorme, sobre todo mucha voluntad de seguir ayudando y siempre viendo por las demás personas, siempre ayudando al prójimo, siempre dando todo lo que él tenía en sus manos. Y bueno, siempre estar alrededor de él era siempre sentirse alegre, cómoda, pero sobre todo siempre te inyectaba mucha energía, buena vibra. Era un hombre muy alegre, muy feliz, muy sonriente, y que él simplemente, yo creo que toda su vida, su legado que nos deja es venir a esta vida, ayudar al prójimo y ser feliz. Desde mi infancia, que yo lo conocí, tenía como 9 años más o menos, y recuerdo que cuando salía aquí de misa de catedral, a todos los niños y jovencitos que salíamos, nos regalaba que paletitas de hielo, y siempre estaba muy cerca de los niños, de los pobres, de los más necesitados. Y yo me acuerdo, la imagen que tengo de él es de un obispo muy cercano a los niños, a los pobres. Yo recibí mucho cariño de parte de él, mucha aceptación, y siempre que venía con mis papás, siempre nos acercábamos a platicar con él, y era pues muy receptivo hacia nosotros, hacia la escucha y hacia cualquier necesitado, inclusive. Pues yo lo recuerdo así y me quedo con eso de él, que fue una gran persona, muy humilde, muy servicial. Un hombre muy sencillo, compartimos muchos momentos con él en la pastoral, pues sobre todo muy preocupado por las comunidades indígenas. Siempre les proporcionó maíz, cemento, sobre todo en los momentos de crisis económica. Él mismo subía con su camioneta, descargaba a veces el maíz para los indígenas. Para mí
ahorita vivo sentimientos muy tristes, pero también de alegría, porque sé que él ya está con el Señor. Tuvimos la gracia ahí en Tehuacán de tenerlo en varias ocasiones en la casa. Le gustaba ir a la casa como descanso, como también de paso para otros compromisos que tenía en México, en Tlaxcala y en otros lugares. Él nos enseñó a amar esta tierra, porque la amó, se entregó completamente a ella y dio su vida por ella. Nos enseñó a amar a los pobres, a brindarles lo poco y lo mucho que le llegaba, lo compartía. Como tío, era una gran y excelente persona, un ejemplo a seguir, y su legado va a seguir, no lo vamos a dejar morir como familiares. Él amó esta tierra toda su vida, y la prueba está que él se va a quedar aquí para seguir con sus pobres, porque los amaba infinitamente y dio su vida por ellos. Yo lo conocí cuando era un joven de unos 21 años, que pasé por aquí con un grupo de jóvenes, compañeros de estudios, que íbamos hasta Isla Mujeres. Entonces íbamos conociendo todos estos pueblos, durmiendo donde se podía, y llegamos aquí, decidimos dormir aquí en la entrada del obispado, ahí en el corredor, en el suelo, cuando llegó don Arturo y pues ya nos preguntó quiénes son, qué andan haciendo, y éramos seminaristas. Entonces nos llevó al seminario, ahí nació ya la amistad con él. Posteriormente, cuando yo era un sacerdote joven, recién ordenado, él me visitó allá, estuvo 8 días en la parroquia de la Merced, en Quesería, Colima, ¿no? Y aquí continuamos con esa amistad muy cercana, nos frecuentábamos bastante y convivíamos, dialogábamos, en fin, eso es lo que hace más duro este momento, ¿eh? Damos gracias a Dios por su presencia entre nosotros, por su presencia física, sus palabras, su sonrisa franca, dijo una cantautora y artista, Marta Toledo, y se quedará con nosotros en la catedral. Sus cenizas serán colocadas en una cripta donde, agradecidos a Dios por su presencia en la espera de la resurrección, un día, como Él dijo, nos veremos en el cielo. Gracias a don Arturo Lona Reyes, a sus padres y a todos los misioneros, misioneras, catequistas, familias y tanta gente que formamos la iglesia de Tehuantepec. Gracias a Jesús que llamó en Aguascalientes a don Arturo Lona Reyes por sus estudios en los Estados Unidos, en el seminario de Moctezuma, y su trabajo entre los indígenas de Huejutla Hidalgo y la guía pastoral de Monseñor Bartolomé Carrasco Briceño. Gracias, Jesús, el buen pastor, que le diste un corazón de buen pastor a don Arturo Lona Reyes. Gracias a sus padres Fructuoso, Lona y Dolores Reyes por haberle dado a la iglesia un sacerdote, un obispo, un amigo, un hermano de todos. Gracias al amor de la Iglesia Universal y al Papa Juan Pablo II, que acompañó con amor y cariño a esta diócesis de Tehuantepec. Gracias a la fraternidad de los obispos del sureste mexicano, a Samuel Ruiz, a Bartolomé Carrasco Briceño, arzobispo de Oaxaca, y a todos los obispos de México. Gracias a los sacerdotes, catequistas, misioneras, laicos comprometidos y fieles de toda la diócesis que en asambleas, trabajo común organizado, catequesis, formación de jóvenes, de niños, de acompañamiento a los pobres, le dieron a la iglesia diocesana y le siguen dando un rostro comprometido con los pobres. Gracias por el olor a oveja. Gracias a las instituciones eclesiales como Adveniat, Miserior, Diócesis de Breda, Holanda, misioneros dominicos, sacerdotes jesuitas, misioneros oblatos, misioneras franciscanas, del Inmaculado Corazón de María, de Yermo y Parres, y tantas y tantos hombres y mujeres consagrados a Dios,
que siguen en la diócesis, siguiendo la huella que nos dejó y nos dejaron los obispos misioneros de la diócesis de Tehuantepec. Gracias a las autoridades civiles, empresarios, la empresa Cruz Azul, Fundación Harp Elú y tanta gente solidaria que se unió al proyecto de la diócesis de Tehuantepec y lo sigue haciendo. Gracias a la comunión de la Iglesia en la continuidad de los obispos Felipe Padilla, Óscar Campos Contreras, Crispín Ojeda y los que vendrán, porque todos somos parte de la Iglesia y Cristo es la cabeza. Gracias a todos los que vendrán, porque don Arturo Lona Reyes nos deja, y tantos obispos con él, un gran legado, como nos dijo Monseñor Crispín en una de las homilías de recepción de las cenizas de don Arturo Lona Reyes. Y pedimos al dueño de la mies que envíe más operarios a su viña. Lo demás sabemos que, como nos dice Jesucristo en Lucas 17:19, cuando hayas hecho todo lo que se te ha encomendado, solamente digan, somos siervos inútiles, hemos hecho todo lo que debíamos de haber hecho, para que también se nos diga, vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque hicieron el bien. Mateo 25, 31, 46. Porque se esforzaron en vivir las bienaventuranzas. Mateo 5, 3, 12. Padre bueno, dueño de la mies, escucha nuestra oración. Concédenos muchas y muy santas vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales. Garantía de vitalidad para el porvenir de tu Iglesia. Haz que los sacerdotes, los consagrados y laicos seamos testimonio de caridad por nuestra total entrega a ti y a nuestro prójimo. Danos a toda la Iglesia, hombres y mujeres llenos de tu amor. Y danos a todos la sabiduría para descubrir tu llamado y generosidad para responder con prontitud a los jóvenes que vienen. María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, intercede por nosotros y ayúdanos a decir sí al Señor que nos llama a colaborar en el designio divino de la salvación. Dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida